para que luego diga que no le digo cosas también bonitas a él, a Sergio, ahí le tienes. Pues se han ido a recabar opiniones y vamos a escuchar alguna de esas opiniones y luego opinamos sobre la opinión. ¿Has oído hablar de los testigos de Jehová? Un poco. ¿Y sabes algo de ellos? ¿Qué me contarías de ellos? No mucho, no sé mucho sobre ellos. ¿No sabes mucho? No, los conozco porque lo veo por la calle, los veo pasar, pero no puedo hablar mucho de ellos. ¿Y qué te gustaría preguntarles? ¿Por qué salen siempre tan arreglados a todas las horas del día? Pues ahí tienes la pregunta, Alfonso. ¿Por qué salís siempre tan arregladitos? Es verdad, ¿eh? Siempre que se os ve por la calle vais ahí con una pulcritud increíble, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué vais así siempre? Bueno, la Biblia dice el apóstol Pablo que debemos de vestir pues, con buen arreglo, con modestia y con buen juicio. En nuestras actividades cotidianas vestimos como la mayoría de las personas, ¿verdad? Si vamos al trabajo, quizá no distingan que somos el testigo de Jehová de corbata, si nuestro trabajo pues es en un andamio y trabajamos muchos en diferentes actividades. Lo que ocurre es que si se trata de nuestro ministerio, de predicar, o se trata de nuestras reuniones, el asunto cambia. ¿Por qué? Porque entonces para nosotros eso estamos representando al Dios Altísimo. Y creo que es de sentido común para la mayoría. Es decir, si tú estás haciendo una labor que representa a alguien importante, pues tu atuendo debe de ser de acorde. Sucede que en las asambleas es como una fiesta al Altísimo y precisamente la pregunta nos deja ver que vale la pena, ¿verdad? Porque en un tiempo como el que tenemos ahora y tendremos una asamblea en el Palacio que antes se llamaba de Deportes, ahora es Barclay o algo así. El Barclay Center. Exacto. Entonces tendremos una asamblea y hará calor, pero vamos así porque decía la pregunta que demuestra que vale la pena, porque eso llama la atención a las personas. Tomamos en serio nuestro ministerio y nos vestimos de acorde. Pero debo decir, si me permites, un detalle que es muy importante, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, si me permitís lo voy a leer, porque en Mateo 18, en el versículo 20... Oye, una pregunta, perdona que te corte. Esta es tu Biblia de bolsillo, ¿no? Esta es la de bolsillo. Te pregunto. Bueno, tengo otra. la tengo más pequeña. ¿Más pequeña? Sí. Bueno, esta es que me han hecho un regalo y la estoy estrenando. Muy bonita. ¿No ves qué brillo tiene? Es muy bonita, ¿eh? Si me ves que me cuesta abrirla es por eso. Nada. ¿Me permites que lo lea? Sí, dice, por supuesto. Son palabras muy bonitas. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Así que en nuestras reuniones, puesto que empezamos con oración, pues estamos allí con ese motivo de reunirnos en el nombre de Jesús. La pregunta que yo hago a todo el mundo es, si Él es el anfitrión, ¿cómo irías vestido? Claro, lógico. Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Y solo por recordar ese detalle último que ha manifestado él mismo, ¿no? El buen testimonio que da de un pueblo que honra al Altísimo. Bien, pues pregunta contestada, ¿os parece? Sí, señor Layana. Muy bien. Está usted muy callado hoy, señor Layana, ¿eh? Estoy escuchando. Estás escuchando. Eso es de inteligentes, ¿no, Alfonso? Sí, sin duda. Yo he leído en algún sitio no, en la Biblia lo he leído yo, que todo hombre tiene que ser lento en cuanto a hablar, cosa que a mí no me pasa. Sí, y presto. Y en cuanto a oír, sí, señor. Sí, pues sí. ahí tienes a Óscar, que es todo un fenómeno en ese ámbito. Vamos a escuchar otra opinión más y opinamos sobre la opinión una vez más. ¿Has oído hablar de los testigos de Jehová? Sí, la verdad que sí, son gente que van de piso bajando, vendiendo su religión, intentando que nos unamos a ellos. ¿Y tú te gustaría hacerle alguna pregunta en concreto? Pues yo en principio lo que no entiendo de los testigos de Jehová es que el que sean contrarios a donar sangre a sus propios hijos cuando son enfermedades graves. No entiendo por qué esa razón. Yo creo que por encima de todo está la vida, y más cuando sale sangre de tu sangre. Pues ya hemos escuchado. ¿Por qué los testigos de Jehová no... el tema de la sangre, ¿por qué no donan sangre? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla y directa, porque es un mandamiento de Dios. O sea, tenemos que decir que abstenerse de la sangre es como decir que nos abstengamos de asesinar o de robar o de cometer fornicación. Es decir, es un mandamiento más.
Pero si me permiten, y para los oyentes les gustará saber, que da la impresión de que esto de la sangre lo han traído los testigos de Jehová. Es decir, es que no hay otro colectivo que respete este asunto. Y parece que lo hemos inventado nosotros. Pero es un mandamiento que es muy largo en el tiempo, se sostiene, y toda la Biblia está llena de este sostenimiento del respeto por la ley. Si me permitís, os voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, hace 4.300 años, es decir, inmediatamente después del diluvio, entonces Dios le dijo a Noé, que hasta entonces solo comía vegetales, le amplió la dieta, le dijo, desde ahora en adelante puedes comer animales, todos te los doy, animales. Pero como es un tema tan controvertido, si me permitís lo leemos, ¿eh? Entonces en el Génesis, claro, si hablamos de Noé, tenemos que buscar en Génesis capítulo 9 y también recomiendo, si se me permite a la audiencia, pues tomar nota para luego poderlo ver o tener una Biblia delante, porque van a disfrutar mucho de ver lo que es. ¿Génesis qué capítulo has dicho? 9, y vamos a leer los versículos 3 y 4. 9, 3 y 4. Dice, estoy recogiendo el mandato que le da Dios a Noé, dice, y Dios pasó a bendecir a Noé, y entre las cosas que le dice, todo animal viviente que está vivo puede servirles de alimento, como en el caso de la vegetación verde, de veras, le doy todo a ustedes. Solo carne, con su alma, su sangre, no deben comer. Así que el mandato está claro. Podemos comer carne, pero no su alma, la sangre. ¿Por qué dice Dios aquí alma? Porque Dios relaciona la sangre con la vida. Es el sustento de nuestra vida. Y el ser humano debe considerar la vida sagrada. ¿Y dónde ha puesto Dios esa vida? En la sangre. De modo que con 4.300 años antes de estar nosotros aquí, pues ya se dio ese mandato. Permítaseme decir que este mandamiento obliga a toda la humanidad, no a los creyentes. ¿Por qué? Porque todos descendemos de Noé. Ah, claro. Él es el padre de la humanidad después de Adán. O sea, en el diluvio, pues era el cabeza de familia y sus 3 hijos. Así esas 8 almas, pues salen de Noé. Y ahora a Noé se le dice y a su descendencia que pueden comer carne, pero no pueden comer su sangre, no pueden. ¿Qué ocurre ahora cuando después de casi 800 años Dios saca de Egipto a Israel? Y como sabéis, formó una nación con Israel, los llevó allí a la llanura del Sinaí y les dio leyes, ¿no? Los famosos 10 mandamientos, entre otras. Pues si queréis buscamos aquí en Levítico y leemos lo que se dijo. Claro, ahora mismo tendríamos que ver qué es lo que hacen con esta ley. Perdona, Alfonso, ¿cuántos años has dicho después, más o menos, de lo de Noé? 800 años, 800 años. Ya, Levítico. Levítico, capítulo 17. Sí. Y el versículo que vamos a leer es el 16. Bueno, mejor solo el 10. 17, 10. 17, 10. Vale. Bueno, recordamos esto, ya tenemos este mandamiento dado. Ahora lo que hace a los israelitas es, ¿qué va a hacer con esta ley? ¿Solo era para Noé? Y entonces dice, en cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes, que coma cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre, y verdaderamente la cortaré de entre su pueblo. Es un mandamiento duro, ¿eh? Sí. ¿La cortaré qué significa? Bueno, cortarle la vida. O sea que... la ley contenía estos preceptos para proteger al pueblo recién formado. Dios, los que conocen la Biblia, saben que formó un muro alrededor de Israel hasta que viniera el Mesías. Y claro, lo blindó respecto de las culturas que les rodeaban, ¿no? Que eran muy variadas y que hacían verdaderas barbaridades, hasta sacrificar a hijos, etcétera. Entonces la ley tenía que ser, pues bueno, como Dios la dispone aquí. La cuestión es que ahora, si pasan 15 siglos, estamos hablando aquí de 1513, antes de la era común, ahora nos vamos al primer siglo, han pasado 15 siglos y se encuentra la congregación cristiana. Y ahora la congregación cristiana tiene que discernir si lo que era para los israelitas, en su tiempo judíos, estaban los judíos, ¿qué tenían que hacer los cristianos? Pues si vamos a Hechos de Apóstoles, esta cuestión la ventilan los apóstoles, entre ellos, por cierto, estaba el apóstol Pedro.
15, Hechos 15, 28 y 29, y bueno, pues impresiona, ¿no? Porque quiero recordar lo mismo, que no lo hemos inventado los testigos de Jehová. Dice aquí: porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirle ninguna otra carga salvo estas cosas necesarias, que sigan, absteniéndose de las cosas sacrificadas a ídolos y de sangre, y de cosas estranguladas, porque tiene la sangre dentro, y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. Así que lo que acabamos de leer es que ahora el mundo cristiano pues está obligado a respetar esta escritura. Y es chocante, porque voy a hacer un supuesto que va a impresionar mucho. Imaginemos que en un templo de la cristiandad se lee esta porción de la escritura. Sube un seglar allí delante del altar, puede ser un hombre, una mujer, y se pone a leer allí en un atril, y entonces lee esto que hemos leído, que hay que abstenerse de la sangre. Y ahora, cuando termina la lectura, voy a decir algo que os es familiar de oídas por lo menos. Cuando termina la lectura dice palabra de Dios. Ha terminado la lectura y dice palabra de Dios. Y la entera asamblea contesta, al unísono dice, te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Es un amén, es un decir, estamos de acuerdo, eso es la palabra de Dios. Y yo me pregunto, si acaba de leer absténganse de la sangre, ¿cómo puede decir el colectivo y quien lo lee palabra de Dios? Bueno, si es palabra de Dios, esto era un poco, evocamos ahora lo que Dios exige y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Si es palabra de Dios, tenemos que obedecerlo. ¿Qué es lo que hacen los testigos? Simplemente obedecer, no hay mayor carga. Sí. Ahí se ve que hay movimiento. Sí, adelante. Adelante, no, yo digo porque, vamos a ver, yo he estado en la calle y entonces la gente realmente lo que no quiere oír es lo que hemos oído ahora, aunque sea toda la verdad. Si no quiere, lo típico es, ¿por qué dejar morir un hijo? Por eso. Entonces, y usted, claro, lo ha explicado bien y decir que es un mandato, una ley que tenemos que cumplir, pero eso la calle no lo entiende. Muy bien. Yo diría lo siguiente. Yo creo que él se merece que... Sí. Porque ha puesto el dedo ahí muy bien, me parece muy bien. Efectivamente, pero estamos en la disyuntiva de obedecer a Dios o no. Nunca olvidemos que si estamos pensando en obedecer o no a Dios, estamos hablando de vida para nosotros y nuestros hijos. Desobedecer significa perder la vida. Quizá no en ese momento, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Vaya eso por delante. Pero los testigos de Jehová no son personas que dejan morir a sus hijos. Nada más lejos. Voy a ilustrarlo. Si tenemos un problema con el tema de la sangre, precisamente es porque vamos a los médicos. Porque si fuéramos fanáticos que nos quedamos en casa y actuamos de aquella manera, que nosotros mismos reconocemos que es... No. Nosotros vamos a buscar el mejor tratamiento para nuestros hijos. ¿Y entonces qué hacemos? Pues nada, forzar a los médicos pues a que, aprovechando la condición de los testigos de Jehová, pues desarrollen nuevas técnicas. Y tenemos que decir que ahora se hace todo tipo de cirugía, y los grandes doctores en todo el mundo reconocen que en esto han tenido una labor muy importante los testigos de Jehová. Por ejemplo, los valores del hematócrito, ¿es hematócrito o hematocrito en español? Los valores han bajado, antes tenían unos valores fijos y aquello ya bajando de ahí era que se morían, y han descubierto que no, que esos valores pueden bajar. Si encima hay un pretratamiento teniendo a un paciente que necesita sangre o la puede necesitar, pues esto facilita mucho las cosas para los médicos. Y luego hay aparatos y técnicas que alivian el tener que usar sangre. Por ejemplo, se me ocurren los sueros, estos que se ponen, son líquidos que cuando hay pérdida de sangre, pues hay que reponer el volumen para que la tensión arterial, pero no es tan importante que haya glóbulos rojos o hematíes, porque es que el cuerpo humano le pasa como la mente. No sé si habéis pensado que se dice por ahí coloquialmente que el ser humano usa el 10% de su cerebro. Claro, es que estamos diseñados para vivir para siempre. Nos han puesto un cerebro. Bueno, si hablamos de hematíes pasa también lo mismo. Dios nos ha facultado con una capacidad, y os lo voy a ilustrar. No es lo mismo estar en cama y necesitar el oxígeno que en esa postura convaleciente tenemos,
a quien luego pues hace un trabajo duro, como sería a lo mejor alguien que está picando. Hay una demanda de oxígeno, pues el que estaba durmiendo tenía una reserva ahí para